Y seguimos, segunda parte, segundo bloque en La Olla, Sazón Pública, en este espacio, en este programa dedicado a conversar y a profundizar distintos temas. Y hoy estamos trabajando, como te decía, conversando sobre el tema de los transgénicos en Bolivia, pero también en el continente. Y ya te había anunciado luego de esa introducción que nos permitió tener una mirada general de lo que son las semillas transgénicas. Vamos a conversar con alguien que viene desde la Argentina. Estamos hablando de Fernando Cadaveiro. Fernando es parte de una organización que se llama Naturaleza de Derechos y es parte de la red de médicos de pueblos fumigados, es decir, que recibieron fumigaciones de pesticidas en zonas que se asume que la semilla que se ha puesto transgénica permite que esas plantas resistan esos pesticidas y todo lo que ha generado en poblaciones que han recibido esos pesticidas allá en la Argentina. Él, como te decía, se denomina como un artesano del derecho, él es abogado y trabaja estos derechos justamente. Con él vamos a profundizar algo de los transgénicos, pero especialmente de lo que ha sucedido en la Argentina, las denuncias, las resistencias, la movilización de la gente frente a las consecuencias del uso de transgénicos y de pesticidas en la agricultura en ese país. Vamos a esta nota con Fernando Cadaveiro. Un transgénico es un cultivo, una planta, en el cual se le inserta un gen extraño, es decir, que no pertenece al genoma de la planta. Y en este caso, bueno, la biotecnología de las grandes corporaciones lo que hace es insertar un gen, en este caso, por ejemplo, de la planta de soya o de maíz, ¿no?, que la hace tolerante, ¿no?, a un herbicida, es decir, que se aplica ese agrotóxico y la planta adquiere, digamos, una capacidad para tolerar ese producto, que si no tuviera ese gen, ¿no?, el herbicida la mataría. Eso bajo el argumento de aumentar el rendimiento. También, digamos, la biotecnología de las grandes corporaciones lo que ha incorporado es el tema de la biotecnología BT, es decir, es insertar una toxina en el genoma de la planta para hacerla resistente a los enemigos naturales, biológicos, en este caso los insectos, con los cuales, bueno, el insecto va, muerde, digamos, la planta y se termina muriendo, ¿no? Las consecuencias de los transgénicos, bueno, justamente está en el tema del impacto en la salud y en la biodiversidad. Es decir, los transgénicos hoy en el mundo gozan, digamos, de una supuesta seguridad, digamos, que las empresas la sustentan en los estudios que hacen los científicos que son empleados de las empresas. Entonces, nosotros lo que denunciamos es que hay centenares de trabajos científicos independientes que, cumpliendo con los protocolos que corresponden utilizar, están diciendo que los transgénicos tienen efectos cancerígenos, efectos crónicos, que pueden afectar a la persona, también tienen efectos perniciosos sobre la biodiversidad y algo muy importante es el tema de la erosión genética, ¿no?, que va provocando digamos, en los medios donde estos cultivos transgénicos se liberan. Estamos hablando de un impacto en el ambiente, en la biodiversidad, ¿no?, que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, nosotros, en este momento histórico, nuestra lucha es denunciar esos impactos porque, digamos, estamos hablando de bienes que no solamente nos pertenecen a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Es decir, nuestro reclamo no es solamente por nosotros, sino también por los que vendrán, ¿no? Y nuestra obligación es, como depositario de esos bienes, es de protegerlos. Monsanto, Syngenta son lo que nosotros llamamos el cartel del veneno. Son empresas que han impuesto un modelo que está, digamos, preparado solo y exclusivamente para matar. Es decir, hoy todos los alimentos que consumimos están con residuos de agrotóxicos. Estas empresas nos han metido los agroquímicos en nuestros platos, con la complicidad de las autoridades de los distintos países, del poder político, ¿no? Son empresas que se han inmiscuido en las secretarías de Estado, ¿no?, que son estratégicas para la aprobación de estos transgénicos y de los agroquímicos. Recientemente, por ejemplo,
En el caso de Monsanto, el Tribunal de la Sociedad Civil Monsanto, que se llevó a cabo en octubre del 2016 en La Haya, llevó adelante un proceso de recolección de pruebas y bueno, quedó demostrado, ¿no?, las políticas perniciosas de esta empresa para imponer un modelo digamos, de producción de alimentos basado en venenos. Nosotros, desde nuestro espacio, que es Naturaleza de Derechos, hacemos activismo jurídico, hemos trabajado el tema de las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las viviendas donde viven las personas en la Argentina, también las escuelas rurales. Hemos también llevado a cabo un trabajo en relación al tema de los transgénicos, específicamente con la última soya modificada genéticamente, denominada comercialmente intacta, que es de la empresa Monsanto. Es un caso que está en la Corte Suprema. Nosotros estamos pidiendo la suspensión de esa semilla. Tenemos las pruebas que están en el mismo expediente judicial que acreditan de que esa soya fue aprobada tomando en cuenta exclusivamente los estudios que presentó Monsanto. Son estudios que fueron realizados por pseudocientíficos, es decir, que son en verdad empleados de Monsanto. También no se han cumplido con los protocolos mínimos para evaluar la inocuidad alimentaria, como así también la seguridad ambiental. O sea, se violan reglas internacionales como el Protocolo de Cartagena, que si bien en Argentina no está vigente, pero establece criterios de riesgos que son ineludibles. Es decir, Monsanto no puede asegurar de que la soya intacta sea un cultivo seguro e inocuo. También estamos llevando adelante una lucha para frenar la pretensión de Monsanto de reclamar las patentes sobre las semillas modificadas genéticamente, que esto es la otra parte importante de esta cuestión. En la Argentina hay una ley que prohíbe el patentamiento de la naturaleza, no obstante, Monsanto plantea la inconstitucionalidad. En la Argentina, digamos, había obtenido una sentencia de primera instancia favorable que le había hecho lugar a su reclamo. Por suerte, la Cámara de Apelación rechazó la pretensión de Monsanto y ahora ese caso está en manos de la Corte Suprema, y ahí nosotros hemos lanzado una campaña internacional con el acompañamiento de líderes mundiales como Vandana Shiva, también representantes de Brasil, de Paraguay y de México y de muchas otras partes del mundo, para que se celebre una audiencia pública y se permita la participación de los especialistas como amigos del tribunal para justamente aconsejar a la Corte Suprema la ratificación de ese fallo que rechaza la pretensión de Monsanto de apropiarse de la vida, de apropiarse de la naturaleza. Justamente son dos argumentos que utilizan las empresas, pero que nosotros se los estamos revirtiendo en los expedientes judiciales, o sea, en la discusión jurídica que le estamos dando a Monsanto en la justicia. Digamos, en cuanto al tema, digamos, de que no se puede producir de otra manera, eso es una gran falacia. Digamos, recientemente la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU fue contundente diciendo que la agroecología, el modelo pertinente de la agricultura, tiene capacidad para alimentar el mundo. Y cuando nosotros vemos los números de la rentabilidad del agronegocio en Argentina en los últimos 20 años, vemos, por ejemplo, que en el promedio de la soya, ¿no?, el promedio de rendimiento ascendió solamente un 11-12%, digamos, en un claro contraste con el aumento de los agrotóxicos, que pasaron del año 1990 al año 2015, ¿no?, de 40 a más de 400 millones de litros, es decir, un crecimiento del 1000%, con lo cual muestra claramente de que es un modelo insostenible y
que es una gran mentira cuando dicen que no se puede producir de otra manera. Y en cuanto a los daños probados, ahí nosotros también le damos la discusión jurídica, porque lo que proponemos es que en verdad se invierta la carga de la prueba. Nosotros le decimos a la justicia que no son los afectados, que no son las personas, digamos, que se ven, digamos, dañadas por los transgénicos y por los agrotóxicos, los que tienen que acreditar el daño, sino que son las empresas, Monsanto, el que tiene que probar de que esas semillas modificadas genéticamente, que esos agrotóxicos que están asociados a las semillas modificadas genéticamente, son inocuos. Cuando nosotros les exigimos que muestren los estudios, no lo muestran, y cuando logramos, a través de una orden judicial, ver esos estudios, nos encontramos que fueron realizados por científicos que son empleados de Monsanto y que los protocolos para evaluar los efectos, ¿no?, crónicos y carcinogenéticos son absolutamente inadecuados, ¿no? Porque nosotros sabemos, todos saben, ellos saben que uno va a comer una soya transgénica o una fruta o una verdura con un residuo de agrotóxico y no se va a morir, digamos, ¿no? Porque esos son los efectos agudos. El tema acá es la exposición crónica a los transgénicos, ¿no?, al consumo de alimentos derivados de semillas modificadas genéticamente, al consumo de frutas, verduras y hortalizas con residuos de agrotóxicos en cantidades ínfimas, pero que a largo plazo, está comprobado por centenares de trabajos científicos, representan una situación de riesgo de daño grave a la salud, si estamos hablando de efectos teratogénicos, daño genético, efectos carcinogenéticos, efectos en el sistema nervioso. Cierre de este pedacito de La Olla Sazón Pública. Espérenos, porque ya vamos a volver para seguir profundizando con Fernando Cadaveiro sobre estos casos, estas situaciones, estas denuncias y estas resistencias frente al uso de semillas transgénicas y de pesticidas, justamente que supuestamente se utilizan en plantaciones con semillas transgénicas, ya que estas serían resistentes justamente al uso de estos plaguicidas, de estos pesticidas en la agricultura. De eso vamos a profundizar a la vuelta de hoja aquí en La Olla Sazón Pública. Ya volvemos, espérenos.